El ministerio Conéctate a Jesús, siempre gozosos, y The International Seminar Unlimited se complacen en presentar un análisis del primer trimestre de la escuela sabática titulada Daniel, el profeta del tiempo del fin. Iniciamos este análisis con la lección número 1, de leer a entender. Antes de dar inicio a este repaso, permítanos tener una oración. Gracias, Señor, te damos por haber terminado el primer trimestre de este año 2020. Es un año que ha comenzado con grandes pruebas. Al tercer mes, al finalizar el tercer mes, nos encontramos en cuarentena mundial. Le llamamos cuarentena total, pero entiendo, Señor, que por su palabra no vemos otra cosa que el cumplimiento de las profecías. Al hacer este análisis de las 3 lecciones de este trimestre, Señor, oramos para que el mismo ayude a entender y a aclarar aquellos conceptos que durante el trimestre, por alguna razón, no quedaron muy claros, pero que ahora, al ver los acontecimientos reales y ver el cumplimiento de todo lo que dice el libro de Daniel en nuestro propio tiempo y en nuestra propia realidad, Dios quiera, oh Señor, que nuestra actitud como cristianos pueda ser más cerca a lo que usted espera de nosotros. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús, no sin antes pedirle por el mundo, por Panamá, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por los muchachos que están privados de libertad, por su familia. Oramos, buen Dios, por las autoridades, por nuestro presidente y su gabinete, que tomen buenas decisiones, por los gobiernos, los gobernantes de otros países, sobre todo aquellas potencias donde, oh Señor, se toman decisiones que tienen que ver con el resto del mundo. Que ellos puedan entender que sus decisiones afectan la condición de los demás países. Oramos, buen Dios, para que los cristianos que estudiamos su palabra podamos ser luz en este tiempo y que podamos enseñar que Dios está al control. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos listos para iniciar el repaso de la lección del trimestre, o sea, desde la lección 1 hasta la lección 13. Va a ser un estudio un poquito prolongado. Lo vamos a dividir en varias partes. Dios quiera y no salgan 13 partes, aunque tenemos para 13 o más partes, pero vamos a tratar de hacerlo llamando la atención a aquellas cosas que realmente importan en el estudio que se hizo esta semana. Para eso vamos a utilizar las gráficas que publicara en su página web la familia Fustero, a quien le estamos muy agradecidos por toda la información. Semana tras semana, por muchos años, ellos han estado publicando
el resumen con los puntos más importantes de cada lección de escuela sabática, y esta no ha sido la excepción. Muchas gracias, familia Fustero. Muchas gracias por la belleza de sus láminas, y muchas gracias por tener tan buena disposición de ponerlas en el sitio web para que el mundo y la iglesia y todos los que tenemos acceso al internet podamos beneficiarnos. Gracias a Dios y a ustedes por la gentileza de las mismas. El concepto de entender, no solo de leer, sino de entender lo que se lee. Siempre le he dicho a los muchachos que yo no soy predicador ni soy pastor, soy profesor. Y esta lección me interesa porque siempre me ha interesado que las personas entiendan lo que leen. De leer a entender. Cuando usted entiende lo que lee, usted puede avanzar por el camino seguro. Usted puede poner el pie firme porque entendió, sabe hacia dónde va y puede tomar decisiones con seguridad. Por eso es necesario entender lo que se lee. Amén. Veamos en esta introducción qué nos dice la familia Fustero en este primer resumen que nos regalaron en la primera semana del trimestre. Muy bien. Antes de comenzar a estudiar capítulo a capítulo el libro de Daniel, debemos reflexionar acerca de los principios generales que nos ayudarán a comprender mejor el mensaje que quiere transmitirnos. Los puntos que vamos a tocar son su centro. El centro del libro de Daniel no es otro que Jesús. Su estructura literaria, sus diferencias con otras profecías, sus periodos de tiempo, hay mucha matemática aquí pero sencilla, y su aplicación a nuestra vida, que es lo más importante. Ok, su centro. El centro de toda la Biblia es Jesús, y el libro de Daniel no deja de cumplir con ese objetivo. En Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De una forma u otra podemos ver una referencia a Jesús en cada una de las secciones del libro de Daniel. Estas secciones podemos mencionarlas rápidamente. El capítulo 1, Jesús, al igual que Daniel, dejó el cielo para vivir en la tierra y recibió sabiduría de lo alto. Capítulo 2, el reino de Jesús reemplazará a todos los demás reinos. Capítulo 3, Jesús caminó en el horno de fuego en medio de sus amigos. Capítulo 4, Jesús retira a Nabucodonosor su reino por un tiempo para que comprenda que Él gobierna sobre todo. Ojalá no se nos olvide que Jesús gobierna sobre todo. Capítulo 5, el juicio y muerte de Belsasar
y la caída de Babilonia muestran la victoria de Jesús en el tiempo del fin. Jesús ha de vencer. El capítulo 6, el complot contra Daniel se asemeja al complot de los sacerdotes y fariseos contra Jesús mismo. Capítulo 7 relata cómo Jesús, el Hijo del Hombre, aparece Jesús ahora en la persona del Hijo del Hombre, otro nombre que recibe Jesús, recibe el reino y reina sobre su pueblo. El capítulo 8 muestra a Jesús como el sumo sacerdote del santuario celestial. El capítulo 9, Jesús es el sacrificio del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y finalmente llegamos a los capítulos 10, 11 y 12, que presentan a Jesús como el comandante y jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata a su pueblo. Hay victoria, ¿verdad que sí? La estructura literaria del libro. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es la palabrita, para siempre. El libro de Daniel fue escrito en hebreo y también en arameo. La sección escrita en arameo abarca los capítulos 2 al 7. Ya en videos anteriores, en el video introductorio que nos tomó 2 partes bastante grandes, ya explicamos por qué el libro de Daniel se escribe en dos idiomas. Estos capítulos tienen una estructura claramente paralela. Es otra palabra clave de todo el libro de Daniel: paralelismo. Miremos la gráfica y vamos a ver 3 partes en la que se divide el libro y en la que podemos ver algunos aspectos, y vamos a decir en la que se divide no el libro sino la primera mitad del libro hasta el capítulo 7. Miremos, la parte A es el capítulo 2 y es la visión de los imperios mundiales. Coincide exactamente con el capítulo 7, que es la visión de los imperios mundiales. La parte B, que es el capítulo 3, Dios libera del horno de fuego. Y en el capítulo 6, Dios libera del foso de los leones. Vamos a ver ahora el centro de este paralelismo, y están en el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4 se presenta el juicio de Nabucodonosor, pero en el capítulo 5 hay otro juicio de otro rey, de Belsasar, quien no es exactamente sucesor de Nabucodonosor, sino que en realidad es el nieto, porque el hijo de Nabucodonosor, ya ustedes saben, ya lo vimos en otro caso, pues no tenía mucho interés en gobernar. Tanto aquí como en las secciones proféticas se muestra la soberanía de Dios sobre las naciones a través de la repetición. Él muestra el juicio de este mundo y el establecimiento de su reino eterno. Es importante que podamos ver que Dios está al control. Bueno, en esta gráfica que estamos viendo, permítanme explicársela rápidamente,
Tenemos primeramente que nada, aparece la estatua de Nabucodonosor. Esta estatua tiene representados 5 reinos, ¿sí? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la primera división conocida como los países de Europa. Pero además hay un sexto reino que está fuera de la estatua, y es importante que notemos que está fuera de la estatua porque viene del cielo, representado por una roca. Miren que no digo una piedra, digo una roca. Más tarde, en algún momento, veremos la diferencia entre una roca y una piedra, hablando bíblicamente. Pero por ahora, lo que nos interesa aquí es saber que esta roca representa el reino eterno, que no será removido. Es el reino de Dios. Ahora bien, en el capítulo 7 aparecen representados los mismos 5 reinos, pero ahora por medio de animales: un león, un oso, un leopardo y una bestia horrible. En el capítulo 8, los capítulos 8 y 9 aparecen ahora representados 4 de los 5 reinos. El único que desaparece es Babilonia, pero aparece un cuerno que inicialmente era pequeño pero que ahora se hizo grande, y que representa pues la figura de la Roma papal. En los capítulos del 10 al 12 vemos el evento más importante de este capítulo. De paso, en el capítulo 8 al 9 el evento más importante es el juicio y la representación de las 2300 tardes y mañana. Pero en los capítulos de 10 al 12 otra vez se hace un resumen de todo esto, y finalmente presentamos el evento más importante, el triunfo, el final. Miguel se levanta y toma control para siempre de su creación. Amén. Bien. Sus diferencias con otras profecías. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas. El leopardo que nosotros vimos, 4 cabezas, 4 alas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6. El leopardo de 4 alas y 4 cabezas. Este tipo de visiones irreales son una característica que diferencia a las profecías denominadas apocalípticas de las profecías clásicas. Aunque a veces contenían visiones y símbolos basados en cosas reales, las profecías dadas por profetas como Isaías o Jeremías estaban destinadas a transmitir la palabra de Jehová. Su cumplimiento estaba condicionado por la respuesta de las personas. Hay varios casos, podemos ver a Nínive y Jonás. No tenemos tiempo para detenernos allí, pero puede revisar en el libro de Jonás esa profecía.
Las profecías de Daniel son incondicionales. Muestran el plan de Dios sobre las naciones, independientemente de la respuesta o actitud de las personas involucradas. Sumamente interesante tener claro cómo son las profecías de Daniel. Muestran el interés, muestran el plan de Dios sobre las naciones, independiente de la respuesta que el pueblo dé o que las personas que están involucradas en esta profecía den cuando se enteran de la misma. En otras palabras, si Daniel dice que una piedra caerá sobre la estatua y la desmenuzará y todos los reinos desaparecerán y quedará solamente el reino de Dios, mi querido hermano, no importa lo que usted haga o si tú lo cree o no lo cree, por el tipo de profecía que Daniel presenta, se va a dar. ¿Me explico? Se va a dar, aunque usted no quiera aceptarlo, no quiera cambiar su modo de vida, no quiera buscar de Dios, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Amén. Sus periodos de tiempo. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, miren la palabra, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Pero ahora dice día por año, o sea que no estamos hablando de 40 días, estamos hablando de 40 años. Día por año te lo he dado. ¿Queda claro? Ezequiel 4:6, revíselo en su Biblia. En otras palabras, cuando hablamos proféticamente y nos referimos a tiempo, cada día se refiere a un año. Hay tres formas principales de enfocar la interpretación de las profecías de Daniel por los expertos. La primera se llama preterismo. Todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado, presuponiendo que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, o sea, muy cerquita a la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. El futurismo, esta es la segunda forma de interpretar, la segunda forma de enfocar la profecía de Daniel. Todos los acontecimientos ocurrirían en el tiempo del fin. En otras palabras, que todo lo que Daniel escribió ocurriría en nuestra época, no en la época de Daniel. Y la tercera interpretación se llama historicismo. Se presenta el desarrollo de la historia humana desde Daniel hasta el fin. Todo comienza con Daniel y todo termina con el establecimiento del reino eterno. Como el libro de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo, debemos desechar la interpretación preterista, que dice que habla de que Daniel escribió su libro en el siglo II antes de Cristo. La interpretación futurista queda a la libre imaginación del intérprete. En otras palabras, si usted quiere creer que todo lo que el libro de Daniel lo escribió para nuestra época o para su época, bueno, usted tiene la libertad de creerlo. La interpretación histórica de los símbolos de Daniel es consistente por diversas razones y vamos a explicarla. La secuencia de los imperios repetida en Daniel 2, 7 y 8 es coherente con la historia. O sea, hay armonía entre lo que se escribió en la historia y lo que la Biblia dice, o mejor dicho, lo que la Biblia dice y lo que dice, porque lo que la Biblia dice va primero que lo que la historia tiene registrado.
Los periodos de tiempo como 1200 días o 490 años pueden aplicarse a la historia según el principio día por año que ya vimos en Ezequiel 4:6. Podemos también revisar números 14:34 y Génesis 5:4. Tercero, Jesús mismo aplicó este concepto de que Daniel es el autor del libro cuando vemos en Daniel 9:26-7 que habla de la destrucción del libro, y Jesús lo menciona cuando habla de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24:15-16 y Lucas 21:20-24. O sea, hay coherencia entre lo que escribe Daniel y lo que dijo Jesús que ocurriría. Si estuviéramos viéndolo desde el punto futurista, entonces todo lo que dijo Daniel de la destrucción de Jerusalén todavía no hubiera ocurrido. Tanto los padres de la iglesia como los reformadores utilizaron el enfoque historicista. Ellos saben más que yo, así que yo le recomiendo a usted también que se una al enfoque historicista. Amén. Bien. Y por último, muestra que Dios obra a lo largo de los siglos de la historia humana hasta consumar el plan de salvación. Dios no deja nada por terminar. El Señor dijo que todo comenzó en Génesis y dice que todo terminará en Apocalipsis, y Daniel da un adelanto a eso. Daniel parte de Babilonia y dice que terminará con el establecimiento del reino de Dios definitivamente. Bien, pasemos a su aplicación a nuestra vida, que es la parte que más me interesa. Entonces dijo Daniel, no temas. Por favor, marque el énfasis a esta palabrita, no temas. Cuando tú estudies el libro de Daniel o estudies el libro de Apocalipsis, por favor, no temas. Mantente fresco, tranquilo. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No temas. Desde el primer día que tú decides seguir a Cristo, el Señor te escucha y toma control de tu vida. ¿Amén o no amén? Daniel 10:12. El libro de Daniel contiene las lecciones importantes para las personas del siglo XXI. Primero, Dios es soberano en nuestra vida. Segundo, se preocupa por cada uno de nosotros, nos acompaña especialmente en nuestras pruebas y tentaciones. Segundo, Dios dirige el curso de la historia, domina el flujo de la historia de una forma silenciosa, paciente, ejecuta sus planes en la historia de las naciones. Escucha, quizás algunos de ustedes me van a decir, bueno, nosotros podemos, si supiéramos lo que va a pasar, pues no cometeríamos errores. No, mis hermanos, Dios tiene control de las cosas. Dios te da a ti la libertad de que tú tomes decisiones, a veces buenas, a veces equivocadas, pero Dios te deja. Las naciones han tomado decisiones, algunas equivocadas, algunas correctas. Y ahí es donde está la libertad del que dirige, del que tiene el control de todo esto que se llama Dios. Te permite que tú camines sobre tus propias decisiones. Número 3. Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. No comprometamos nuestra fe. Permanezcamos fieles a nuestro compromiso con Dios. Seamos útiles al Estado y a la sociedad. Mira, hay una orden del gobierno para enfrentar la pandemia que estamos enfrentando. Esta lección se dio en el mes de enero, cuando el problemita estaba comenzandito, pero ya en otros países se tenía conocimiento de este problema. Hoy
en marzo, finales de marzo, la orden es quédate en casa. Amigo, quédate en casa. Hermano mío, quédate en casa. ¿Sí? ¿Crees que puedes quedarte en casa? El profeta Daniel describió los reinos que habrían de surgir y caer. Al interpretar al rey de Babilonia el sueño de la gran imagen, le dijo a Nabucodonosor que su reino sería sustituido. La grandeza de los poderes en el mundo de Dios tienen su hora. Un nuevo reino se levantaría y también tendría su periodo de prueba para determinar si su pueblo enaltecería al único gobernante, el único y verdadero Dios. De no hacerlo, su gloria se desvanecería y un tercer reino ocuparía su lugar. Probado por su manifestación de obediencia o desobediencia, también habría de pasar. Y entonces un cuarto poder, fuerte como el hierro, habría de someter a las naciones del mundo. Esta palabra, revelada por el Dios infinito a un hombre finito, registrada en la página profética y esbozada en las páginas de la historia, escúchame bien, declara que Dios es el poder gobernante. Elena G. de White, el Cristo triunfante, 22 de junio. Querido hermano, al terminar este primer análisis, nos tomó unos 35 minutos, 36 minutos. Quiero cerrar esta parte pidiéndote un favor. Quédate en casa. Me vas a decir que si te quedas en casa, ¿quién va a alimentar a tus hijos? Yo te invito a seguir estudiando con nosotros, porque en la Biblia aparece una historia de una viuda que ella y su hijo solo tenían un poquito de aceite y menos de 1 libra de harina. Y según registra la historia, le duró todo el periodo de prueba, que en el caso de ellos fue una sequía. Nos están pidiendo que nos quedemos en casa, quizás 3, 4 semanas, 5 semanas, no sé qué tiempo. Pero cuando vayas a ver el tiempo, ni te voy a decir el tiempo, pero vaya, búscate en la Biblia. Mira el tiempo que esta viuda y su hijo tuvieron de sequía. Y para colmo de males, le llegó un invitado, no invitado, pero que Dios le mandó, y ella tenía que atenderlo a él primero. ¿Qué te parece? Yo no sé si estoy hablando para alguien en este momento, pero créame que estoy hablando para mí y mi esposa. Nosotros en casa somos 2, pero tenemos con nosotros una hija de 4 patas que sufre del corazón y sufre de otras cosas, la tiroides y demás, y ni les digo cuánto nos cuesta atender a Susi, la belleza del hogar. Querido hermano, te invito de corazón, ponte la mano en el pecho, por el bien de tu familia, de tuyo y de toda la nación, quédate en casa. Gracias Dios te damos por permitirnos el repaso de esta primera lección. Queremos hacer el repaso de las 13 lecciones del trimestre que esta semana termina. Y queremos hacerlo, Señor, para ayudar a aquellos que por alguna razón quedaron baches
que no lograron entender a lo largo del trimestre. Oramos, Señor, para que usted nos guíe y nos dirija. Pero queremos orar por el mundo, del polo norte al polo sur. Queremos orar por las naciones. Queremos orar por las iglesias de todas las denominaciones. Hoy, Señor, no hacemos diferencias de ningún tipo y queremos acostumbrarnos a no hacerla. Queremos pedir por todos los que tú creaste, porque todos somos criaturas tuyas, Señor. Amado Dios, enséñanos a obedecer. Enséñanos a seguir instrucciones y a entender que tú estás al control. Dios quiera y las lecciones del libro de Daniel nos hagan abrir los ojos para ver tus manos dirigiendo lo que está pasando en el mundo. Oramos por el grupo de oración 24/7, dirigido por la hermana María y la hermana Milena. Oramos por todos los que se han integrado. Oramos por el pastor Ted Wilson y el mensaje que mandó al pueblo adventista sobre las 12 recomendaciones que podemos hacer durante estos días. Extraordinario. Oramos por todos los líderes religiosos de todas las organizaciones religiosas, pero en especial, Señor, queremos poner en tus manos aquellos líderes de grandes masas políticas, o sea, los líderes políticos, para que se dejen dirigir por usted, Señor. En esta oración queremos poner a la señora Marta Cochés, paciente de cáncer del oncológico. Que tú, Señor, le quites la fiebre definitiva que nos informó que tenía y que sabemos, Dios, que se está mejorando gracias a su mano poderosa. Queremos también orar por otra Marta, Marta Vázquez, allá en el interior de la República. Queremos orar por Tomás, que está fuera del país, hijo de nuestra hermana María. Queremos orar por Germán, también su hijo, otro de sus hijos. Quiero orar por ella, para que le ayudes a tener tranquilidad. Por Milena y sus dos preciosas nenas. Por mi madre, que tiene que atender a mi padre, que está en silla de rueda. Por mis hermanos, mis sobrinos, por mis tíos y tías, por mis primos. Pero quiero orar, Señor, en especial por los matrimonios que ahora tienen que acostumbrarse, de alguna forma tenemos que acostumbrarnos a vernos más las caras durante el día. Y que sabemos, Señor, que eso no es fácil para muchos. Sabemos, Dios, que algunos están cansados de ver televisión, otros están cansados ya de jugar con los niños y con los perros. Y la respuesta psicológica a la presión de cada quien es diferente. Oramos, Dios, para que en cada hogar su espíritu pueda controlar las tensiones. Oro, buen Dios, por mi esposa, brillante mujer consagrada a ti. Permite, oh Padre Santo, que la luz siempre esté con ella. Oro, buen Dios, por los líderes de tu iglesia en Panamá. El pastor José de Gracia, el pastor Vladimiro de los Santos, el pastor
Castrellón, él, su esposa y su familia. Oro, buen Dios, por el pastor Cava en la misión Andes Metros, por el presidente de la misión Sur, por el presidente de la misión Norte allá en Colón, por el pastor Michel, mi amigo, pastor Lara, mi amigo. Sí, ya te pedí, Señor, también por mi amigo el pastor Vladimiro y su esposa. Quiero pedirte también, Señor, muy especialmente por los laicos que están tomando control a través de las redes sociales. Hay un pastor que está haciendo una labor poderosa en Panamá a través de las redes sociales, el pastor Omar Montilla. Cada día a las 6 de la tarde, está mandando un tema de estudio. Agradecemos la iniciativa del pastor Montilla. También, Señor, hay muchos nombres que se me escapan, pero esta es la primera de una serie de oraciones que vamos a tener en cada uno de estos resúmenes. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros estos 45 minutos. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, siempre gozosos. El Señor te bendiga. Recuerda, quédate en casa.